principio parecía que con la victoria igual era demasiado, pero luego al final, con ese último arreón de Langreo, que tuvisteis ocasión. Bueno, en la primera parte creo que hemos sido capaces de competir muy bien en un campo que bueno, de manera histórica nos es complicado y que siempre es muy difícil para cualquier equipo que viene aquí como visitante. Creo que hemos competido muy bien, que nos ha faltado con balón ciertas cosas que hemos ajustado al descanso, que hemos empezado a hacer bien, que además el gol viene como consecuencia de lo que hemos hablado, en unos espacios que queríamos ahí en la espalda de Guaya, así que ha salido todo perfecto y de una situación defensiva antes donde queríamos evitar que ellos progresaran por un determinado lado, y a partir de ahí creo que el partido lo teníamos totalmente controlado. El gol, pues bueno, pues esto es fútbol y es una acción fortuita, es verdad que hay una pérdida en medio campo, pero bueno, esto es fútbol, no podemos exigir a los jugadores que no pierdan ningún balón y luego pues hay una acción que bueno, pues toca ahí tocan queco y bueno, pues acaba siendo el empate, y a partir del empate es verdad que me preocupaba que pudiéramos desestabilizarnos por sentir que habíamos perdido lo que teníamos, pero me ha gustado mucho el equipo, porque incluso a pesar de ese momento hemos tenido incluso ocasiones para poder incluso haber acabado ganando el partido. Con la ventaja del marcador y con la ocasión que tuvo Carlos Cid con el paradón del portero del Marino, ¿le sabe a poco el empate? Me sabe a poco, sí, me sabe a poco. Sobre todo por la sensación que, bueno, pues de estar hasta prácticamente a falta de 7-8 minutos con ese resultado de 0-1 aquí en Miramar, que tan difícil es, pues me sabe a poco, la verdad. Ya te digo que en la primera parte ellos seguramente a los mini puntos han estado un poquito mejor porque se ha bebido más en nuestro campo, pero bueno, nosotros nos ha costado con balón, pero hemos sido capaces, ya que no estábamos bien con balón, de defender muy bien, y salvo la acción del 45, que ha sido la única que el Marino ha tenido en la primera parte, pues hemos sido capaces de dominar el partido desde nuestra fase defensiva. Y en la segunda parte estábamos muy bien y la verdad que me sabe a poco, y fíjate, cuando se han empatado pues ya está, te puedes poner a llorar o a quejarte, pero yo ya solo sentía a ver ahora cómo reaccionamos otra vez ante un golpe, y hemos vuelto a reaccionar muy bien, y creo que eso es lo que al final me genera mucha esperanza para los partidos que nos vienen por delante, porque al final el equipo compite incluso en momentos que realmente a lo mejor te pondrías venir abajo, y hemos mantenido un buen nivel. Quizá casi lo mejor del partido, esa reacción del equipo, ¿no? Bueno, creo que hemos competido muy bien en la primera parte a nivel defensivo, de ahí que hayamos reducido a una ocasión la del Marino. Creo que en la segunda parte con balón hemos tenido lo que habíamos hablado en el descanso, por lo tanto, para mí sacó de positivo la primera parte competitiva que hemos hecho fuera de casa en contexto visitante, que seguimos mejorando. Saco en positivo que al descanso lo que se ha hablado a nivel ofensivo se ha hecho en la segunda parte y que nos ha permitido hacer el 0-1, y saco de positivo de nuevo esa reacción, que es verdad que no es la primera vez. Ya el día del Coruso nos empatan a 2 y reaccionamos, el día del Pontevedra vamos perdiendo 4-0, 5-0, 6-0 y el equipo nunca dejó de insistir, y bueno, pues incluso en los peores momentos, el día de Avilés nos ponemos por detrás en el marcador, remontamos, e incluso cuando luego nos empatan seguimos siendo capaces de competir muy bien. Creo que el equipo tiene algo muy bueno, y es que en los momentos difíciles mantiene un nivel competitivo muy elevado, que creo que es lo que nos va a permitir cosechar muchos puntos de aquí hasta el final de año. Quizás estuvo más cómodo en la segunda parte el espacio, ¿no? Buscando la espalda al ataque ofensivo del Marino que iba perdiendo. ¿Y qué opina también? Queda muy atrás ya la derrota con el Pontevedra, ¿no? Porque el equipo está avanzando ya resultados positivos. No, bueno, aquello ya está allá atrás, y bueno, pues al final viene bien siempre recordar momentos. Yo, fíjate, siempre recuerdo de mi carrera como entrenador los días en los que perdí de manera flagrante, ¿no? Porque lo recuerdo para no volver a equivocarme. Así que eso ya está pasado, aprendimos, creo que lo hemos demostrado tanto en Avilés como aquí en Luanco, compitiendo muy bien, y también en los contextos de local en Ganzábal, donde defensivamente somos un equipo mucho más sólido y hacemos cosas distintas a lo que hicimos allí en Pontevedra. Parece que en la primera parte, Javi, yo había hablado con algunos aficionados, incluso con algún directivo y tal, y la primera parte sí que la consideran bastante floja, ¿no? Con 2 ocasiones para el Marino, la del palo y la de los primeros instantes de partido, pero luego en la segunda sí que parece que el equipo le fue cogiendo un poquito el tono al partido. Hablas de la primera parte competitiva, pero al final, en puerta visitante y de manera de... Hombre, es verdad que no tenéis ocasiones en contra, pero tampoco a favor general. Bueno, pues te digo que al final, cuando no se puede hacer un gol, pues hay que intentar evitar que te lo hagan, y nosotros tenemos que entender que somos quienes somos y que cuando vamos fuera de casa tenemos que aprender a competir, y por eso te digo que a veces lo vistoso no siempre es lo bueno, y en este caso nosotros en la primera parte no hemos sido vistosos, pero sí hemos sido competitivos, hemos estado juntos, hemos sabido evitar que ellos progresaran, hemos defendido bien el área, hemos defendido bien Paredes, hemos defendido bien la espalda. Bueno, pues aquellos aspectos que tienen que ver con la fase defensiva, que tan importante es en esta categoría, durante la primera parte en donde no hemos estado cómodos con balón, pues hemos estado muy bien a nivel defensivo.
entiendo que eso al final es menos vistoso y menos lúcido que cuando tienes el balón, pero también tenemos que asumir que nosotros venimos a contexto visitante, venimos a un campo muy complicado, venimos a un contexto de césped natural en donde nosotros no entrenamos durante la semana y que al final pues hay muchos elementos que no tienes tan controlados y que por lo tanto se nos hace un poco más complicado el rendir a nuestro máximo nivel como podemos hacer en Ganzábal. Por eso te digo que yo estoy muy contento, porque cuando no se puede tener el balón, cuando no puedes dominar al equipo rival desde tu fase ofensiva, tienes que ser capaz de hacerlo desde la fase defensiva, y en este caso en la primera parte para mí el equipo ha competido muy bien y yo como entrenador tengo que valorar cosas que van por encima de ese crear ocasiones, de ese jugar vistoso, de ese dar 10 pases en una determinada situación jugada. Hay muchos otros elementos que a la larga nos van a permitir ser un equipo que realmente le ponga difícil las cosas a los rivales. Fue bonito el ambiente, ¿no? Respondió la afición de la Unión, sí. Desplazándonos aquí al banco, desplazamiento corto eventualmente, pero fue bonito el ambiente de las dos aficiones a la... Sí, no, la verdad que nosotros, en este caso, pues me voy a ceñir a nuestra afición. Venimos en un estado de flow muy chulo, y eso se nota al final que estamos todos enchufados, que estamos todos bien, que al final eso te acerca a cosechar buenos resultados, que fuera de casa, donde al final podemos sufrir algo más, pues viene la afición y fíjate, por momentos ha habido situaciones del partido en donde parecía que éramos locales por cómo estaban animando nuestros aficionados, y eso es la caña. Eso cuando vas fuera, y de por sí lo que hablamos, ¿no? En ese contexto visitante, que a veces es más complejo porque no estás habituado a ciertas cosas, que haya otros elementos del entorno que sí te faciliten porque parece que estás de nuevo en Ganzábal, pues suma, y la verdad que mola mucho, y lo vengo diciendo, que bueno, pase lo que pase, aquí estamos todos intentando dar lo máximo por el Unión, y que creo mucho en que estemos todos unidos, valga la redundancia, y eso nos va a ayudar a poder cosechar mejores resultados, y por eso yo creo que ahora pues sumamos ya 4 semanas sin perder, por eso creo que venimos de haber hecho la semana pasada el mejor partido en nuestro campo, hoy hacemos el mejor partido a nivel defensivo durante la primera parte, sin ser vistosos con balón, y luego en la segunda parte tenemos la capacidad de mejorar a nivel ofensivo, por lo tanto, genial. Y luego, cuando nos hemos puesto por delante del marcador, hemos aprovechado, hemos intentado ser más verticales en las transiciones, como antes bien has dicho. Ellos han cambiado una estructura de 3 centrales, pero es que no nos han hecho ninguna ocasión de peligro. Es decir, que hemos sido capaces de dominar bien con ese 0-1, y bueno, pues al final ha sido una acción fortuita, de un golpe desde lejos, y luego esa estabilidad de la que te hablaba. Así que, desde luego, que suma la afición, y que estoy convencido que también cuando te empatan, pues escuchar a esa gente cantando, pues ayuda a que digas, que quedan 7 minutos, sí, que nos acaban de quitar los 3 puntos por ahora, pero vamos a seguir peleando hasta que pite el árbitro.